Según algunas fuentes, Nikola Tesla afirmó que los conceptos de la teoría de la relatividad fueron avanzados 200 años antes de Einstein por el mismo Vaskevich. La teoría de la relatividad, por cierto, es mucho más antigua que sus actuales defensores. Fue avanzado hace más de 200 años por mi ilustre compatriota R. U. Erbokovic, el gran filósofo, quien, sin resistir otras y múltiples obligaciones, escribió 1000 volúmenes de excelente literatura sobre una gran variedad de temas. Bokovic se ocupó de la relatividad, incluyendo el llamado continuo tiempo-espacio. La filosofía natural de Boscovich Roger Vaskevich. Vaskevich, Roger Joseph, 1711-87, matemático y científico jesuita. Nacido en Dubrovnik de padres serbios e italianos, Roger Joseph Boscovich fue educado en Roma y se convirtió en profesor de matemáticas en el Collegium Romanum en 1740. Contribuyó extensamente a diferentes ramas de las matemáticas y la física, pero su fama filosófica se basa en Philosophiae Naturalis Theoria redacta ad unicam legem vidium in natura existentium, una teoría de la filosofía natural reducida a una sola ley de las acciones existentes en la naturaleza, 1758, como teoría de la filosofía natural. 1922. En este trabajo Vaskevich rechaza la teoría corpuscular que basa la física en las acciones de átomos impenetrables, inelásticos, sólidos y masivos. En cambio, siguiendo algunas de las objeciones de Leibniz a esta concepción, desarrolla una teoría de la puntúa o partículas puntuales que interactúan entre sí de acuerdo con una ley oscilatoria. No hay nada en la existencia de una partícula puntual excepto las fuerzas cinemáticas con las que está asociada. Los puntos de vista de Vaskevich fueron influyentes en científicos como Michael Faraday y James Clerk Maxwell y proporcionaron un precursor de las teorías de campo modernas. La obra, dividida en 3 partes, expone una interpretación atómico-dinámica de la constitución de la materia que se acerca al dinamismo monádico de Leibniz. Del mismo modo que la constitución del sistema solar obedece a una ley única, la de la gravedad, propuesta poco antes por Newton, así una ley única rige la constitución de la materia. En la primera parte se expone, deduce y defiende la teoría, en la segunda es aplicada a la mecánica y en la tercera a la física. Siguen un apéndice metafísico sobre el alma y Dios y algunos suplementos que tienen las opiniones del autor acerca del espacio y el tiempo, más algunas demostraciones algebraicas y geométricas. Según Vaskevich, el hecho de que los cuerpos, tal como se nos presentan a nosotros, sean divisibles en partes cada vez más pequeñas, es señal de que en último análisis están compuestos de elementos simples, esto es, sin partes e inextensos, puros puntos matemáticos, distantes uno de otro en un intervalo pequeñísimo, y cuya substancia es totalmente homogénea. La materia de los cuerpos no es, pues, una extensión continua. La idea de la extensión continua de la materia nos viene del hecho de que nuestras sensaciones táctiles o visivas no alcanzan a percibir los distintos puntos matemáticos por el brevísimo espacio que los separa, pero si el aceite penetra en los cuerpos y la luz atraviesa los cristales, es señal de que existen pequeñísimos intervalos vacíos entre los puntos de la materia. En el apéndice metafísico hace resaltar la diferencia entre la materia y el espíritu, aludiendo al problema de las relaciones entre alma humana y cuerpo y al de la localización de aquella en este, y rechaza la armonía preestablecida de Leibniz, así como la hipótesis de la glándula pineal de Descartes. En cuanto a la existencia de Dios, demostrada la imposibilidad de atribuir el origen del mundo al acaso como a una de las infinitas probabilidades de encuentro de los átomos,
excluida la necesidad de que el mundo exista por sí, sino por otra razón, por la imposibilidad de existir, ave eterna. Vázquez demuestra con su teoría la infinita sabiduría y poder del Creador, sin que por ello sea aprobado el optimismo leibniziano. El espacio, en fin, y el tiempo no son realidades en sí y por sí, sino dos modos de existir de las cosas, por lo que se dice que están realmente aquí o allí, antes o después. El conjunto de estos modos reales constituye el lugar y el tiempo reales, entrambos continuos, divisibles hasta el infinito, eternos, inmensos, inmóviles, necesarios. Una interpretación de la monodología leibniziana bastante aproximada a la de Vázquez fue también propuesta por Kant antes de su fase crítica en la monadología física. Según algunas fuentes, Nikola Tesla afirmó que los conceptos de la teoría de la relatividad fueron avanzados 200 años antes de Einstein por el mismo Vázquez, fuente desconocida. La teoría de la relatividad, por cierto, es mucho más antigua que sus actuales defensores. Fue avanzado hace más de 200 años por mi ilustre compatriota R.U. Erbokovic, el gran filósofo, quien, sin resistir otras y múltiples obligaciones, escribió 1000 volúmenes de excelente literatura sobre una gran variedad de temas. Bokovic se ocupó de la relatividad, incluyendo el llamado continuo tiempo-espacio. En su pensamiento científico moderno sobre la estructura del universo, Vázquez se adelantó a su tiempo, llegó a la conclusión de que la materia está compuesta de partículas que tienen poderes de atracción y repulsión, y en 1748 propuso un modelo para la estructura del átomo. En el siglo XIX, los científicos eran conscientes de que las teorías de las fuerzas de Vázquez prefiguraban la física moderna por casi 2 siglos. Se dice que el físico británico Joseph John Thomson comentó que su propia teoría del átomo es pura boscovichiana. Cita de Theoria Philosophiae Naturalis. Se encontrará que todo depende de la composición de las fuerzas con las que estas partículas de materia actúan unas sobre otras, y de estas fuerzas, de hecho, todos los fenómenos de la naturaleza toman su origen. Si te ha gustado este video, te pido que compartas, que comentes, que le des un me gusta. Y si quieres apoyar al canal, te pedimos que actives el botón de unirte. Nos ayudarías mucho para seguir creando contenido, para seguir preparándonos, para que cada contenido sea cada vez mejor y más interesante. De antemano, muchas gracias, buena vibra y bendiciones. Hasta la próxima.